Vamos a hablar sobre anestesia regional. Creo que ya todos ustedes saben que la anestesia ya a esa altura, saben que tenemos, básicamente se engloba la anestesia que le damos a los pacientes en dos tipos, ¿no? Lo que es la anestesia general y lo que es la anestesia regional. La anestesia general se subdivide en anestesia general inhalatoria, anestesia general endovenosa, donde el paciente pierde la conciencia, ¿no? Y lo podemos someter a un procedimiento quirúrgico. Y la anestesia regional implica el bloqueo de una parte del organismo con anestésicos locales, ¿no? Con un abordaje adecuado para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Ventajas sobre la anestesia general hay múltiples en la anestesia regional. Si pudiéramos poner anestesia regional para todos, se pondría para todos. Porque como también ya han visto, los que ya han rotado por anestesia, ya saben que la anestesia regional nos da muchas ventajas sobre el tratamiento del dolor postoperatorio, ¿no? Nos disminuye la memoria de dolor en la médula espinal y nos permite realizar procedimientos, realizar una alta más temprana del paciente para que el paciente pueda regresar más rápido a su casa, menos probabilidad de infección postoperatoria, menos estadía hospitalaria, menos pérdida de horas hombre para el trabajo. Entonces la anestesia regional tiene múltiples ventajas, pero hay que saberla controlar, ¿no es cierto? Entonces la anestesia te da una inducción a la insensibilidad en una determinada zona corporal. ¿Qué cosa es la anestesia? Bueno, ya esto es una introducción. La anestesia es la pérdida total de la sensibilidad, y la analgesia es la disminución del dolor, ¿no? Ambas características nos las proporciona la anestesia regional. ¿Cómo la clasificamos la anestesia regional? Lo que ustedes van a hacer todos los días del próximo año. Todos van a ir al internado, ¿no es cierto? Todos van a estar en emergencia. Todos van a ver cortados, sangrados, ¿no? Entonces, lo primero es la anestesia local. Cuando ustedes colocan la anestesia para una sutura, ya están poniendo anestesia regional, ¿sí? Ya están poniendo anestesia regional. Entonces, ese es un tipo de anestesia regional. ¿Qué más tenemos? Anestesia para nervios individuales. ¿Cuál es la anestesia para nervios individuales? Cuando ustedes le colocan la anestesia para un bloqueo, por ejemplo, van a curar dedos nada más, van a sacar un puñero. Entonces bloquean los nervios ventrales y dorsales, ¿no? del primer dedo del pie. Listo, lo bloquean. Están haciendo un bloqueo de un nervio individual, ¿no? Entonces sacan su puñero, listo, tranquilos, no hay ningún problema. ¿Pueden bloquear el nervio femoral? Sí, pueden bloquear el nervio cubital nada más, también lo buscamos, ahora lo hacemos con ecografía, es mucho más rápido, mucho mejor, más dirigido. Podemos bloquear anestesia de troncos, el plexo braquial, el plexo lumbar, solamente para anestesiar el brazo, solamente para anestesiar la pierna, ¿ya? Igual, el tiempo ha cambiado, en los tiempos lo hacían por referencia anatómica, teníamos más habilidad manual, ahora no, ahora las generaciones han pasado, ahora todo lo hacemos con ecografía, lo hacemos más dirigido, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y las ventajas son que lo hacemos más dirigido y usamos menos anestésico local, pero ¿cuál es la desventaja? El aparataje, ¿no? Tenemos que conseguirnos el aparato, todos hemos tenido que volver a capacitar, todo ese cuento, ¿no? Pero ahí estamos hablando. Y finalmente lo que más han aprendido ustedes, la anestesia endoglossial, la anestesia epidural, subaracnoidea y la anestesia caudal, ¿no? Que son, digamos, las que, cuando dices anestesia regional, piensas en esas tres tipos de anestesia primero. Sin embargo, todo lo que les he mencionado son tipos de anestesia regional. ¿Qué tenemos que ver en la anestesia regional cuando hacemos una visita preoperatoria? Algo que ustedes van a tener que evaluar, porque si un paciente se suspende al día siguiente de la operación, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Cuántas noches va a quedar sin dormir porque no cumplieron con que el paciente tenga los requisitos de entrar a la operación? Bueno, lo primero, en historia clínica tiene que ver las coagulopatías, porque le vamos a dar un pinchazo al paciente, ¿no? Entonces, si le vamos a dar un pinchazo al paciente, va a sangrar. Si tiene coagulopatía, le ponemos en riesgo al paciente. Si tiene alergias, rara la alergia al anestésico local, pero puede tener. Si tiene alteraciones en el sistema nervioso, es decir, un paciente,
Por ejemplo, ustedes le van y le preguntan al paciente, ¿puedes caminar bien? ¿Se te adormecen las piernas antes de la operación? Sí, le dicen. Pero si tú no le haces esa pregunta, el paciente va con su dolor, con su adormecimiento, le pones la anestesia y al día siguiente el paciente dice, ya no puedo mover la pierna, está adormecida. Tiene la culpa de la anestesia, ¿no? Entonces, tú tienes que sopesar esos riesgos. ¿Ya? Entonces, la visita preanestésica es importante, los problemas neurológicos que tiene con el paciente. ¿Qué más? Si tiene tratamiento anticoagulante, si tiene alguna patología, y lo mismo si tiene ayuno, pero si el paciente con anestesia regional va a estar despierto, ¿para qué le voy a controlar el ayuno? Porque tú no sabes lo que va a pasar, ¿no? Tú no sabes lo que va a pasar. ¿Qué tal si ese paciente requiere que lo sedes y se regresa todo su pollo a la brasa en medio de la operación? ¿Dónde se va a ir eso? Al pulmón y va a ser una aspiración. Entonces, todo paciente, así sea anestesia regional, tiene que cumplir con sus normas de ayuno. Tú no sabes si esa operación se va a complicar y vas a tener que volver la anestesia general. Y el paciente con el estómago lleno es un gran riesgo de aspiración. Entonces, todos los pacientes en su visita preoperatoria, anestesia regional o anestesia general, ayuno preoperatorio, todos. En el examen físico, bueno, si está con sepsis, hipovolemia, y nuevamente lo mismo, es anestesia regional, sin embargo, si tiene dificultades para la intubación o no. Si es difícil, bien difícil, igual tú pones tu coche bien difícil, porque no sabes lo que va a pasar. Ustedes saben que en medicina tú no sabes lo que va a pasar, no sabes, no tienes la menor idea. En el laboratorio hacemos lo mismo, las pruebas de coagulación, hemoglobina, hematocrito, todo lo mismo, igualito. O sea, no hay ninguna diferencia de una visita preoperatoria entre una anestesia regional y una anestesia. En el laboratorio hacemos lo mismo, las pruebas de coagulación, hemoglobina, hematocrito, todo lo mismo, igualito. O sea, no hay ninguna diferencia de una visita preoperatoria entre una anestesia regional y una anestesia general. El consentimiento informado, todos te tienen que firmar porque después te dicen, no quiero que me clave la espalda, no quiero que me duerma. Pero si yo le explicaba y usted me dijo, ya quedamos, yo no he quedado en nada, yo no te he firmado nada, ¿no? Ustedes mismos como pacientes pónganse en ese caso, ¿sí? Entonces, si ya te explican el día anterior lo que te van a hacer, tú firmas lo que te van a hacer y eso se llama consentimiento informado. Pero este consentimiento informado, no sé si le han explicado, tiene que ser explícito. Acaban de hacer el de ética y bioética, ¿no es cierto? El terminal. Entonces este consentimiento informado tiene que ser explícito, ¿no es cierto? Explícito, sí. Es decir, el paciente tiene que saber lo que le están haciendo ustedes. Ustedes tienen que decirle, lo vamos a sentar, le van a poner una agujita en la espalda, le van a clavar, va a sentir un pequeño dolor, a algunos les duele más que otros, pero en general ya no duele mucho por la habilidad que tienen los anestesiólogos, ya no les duele mucho, pero por ahí hay alguno pues, que sea sensible, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es máximo, ¿ya? Para cualquier procedimiento, consentimiento informado del paciente. Y entonces la historia se va llenando de papelería, ¿no? Pero no, ustedes van a salir a una medicina más rara, mucho más rara que la que yo ejercí cuando era interno, ¿no? O sea, todo es firmado, todo tiene su... Bien, y entonces, ¿para quién le pongo anestesia regional? Puedo ponerle para todo, ¿eh? Pero la preferencia es la anestesia obstétrica, se la lleva de lejos. Mi hospital, 3.500 cesáreas al año. Y salud, 2.800 cesáreas al año. ¿Cuántas cesáreas se hacen al año? 6.000, más de 6.000. Si haces más de 6.000 cesáreas al año, ¿cuántas anestesias regionales pones al año? Más de 6.000. ¿Ya? La anestesia obstétrica se lleva de lejos el título para la anestesia regional. Después la de traumatología, sí, traumatología, porque como van a manipular el hueso, es muy dolorosa la anestesia, el posoperatorio. Entonces, en la medida de lo posible hay que tratar de poner anestesia regional, ¿ya? En la medida de lo posible. La anestesia cardiovascular, sí, cuando haces varices, cuando haces fístulas, ¿no? La más pequeña. No pues un bypass coronario, una operación de corazón abierto, se hace con anestesia general, no. La anestesia para urología también, porque es muy dolorosa, entonces tienes que disminuir la sensación dolorosa del paciente, ¿ya? Porque es cruenta y dolorosa la anestesia de urológica. A ver, cuando sacan la próstata, ¿qué plexos vuelan? ¿Quién llena la próstata? Ahora, ese es un problema.
sacan, te cortan los nervios, ¿ya? Te sacan todos los nervios esos, te los cortan, te los inflaman. Puede crear un dolor neuropático. Para disminuir ese problema, mejor la anestesia regional cuando hacen prostatectomías, operaciones en órganos genitales, masculinos, femeninos, operaciones en vejiga, ¿no? Es mejor la anestesia regional, ¿ya? Entonces, cuando no puedes poner anestesia general, también eres alérgico o algo. Cuando rechazas la anestesia general, no quieres que te intuben. Ayer una paciente, por ejemplo, rarísimo, digo, no quiero que me duerma, no quiero que me intuben, yo quiero que está despierta. Está despierta. La acomodamos, le pusimos una anestesia regional especial y la sedamos nada más sin intubación y menos mal nos salió bien, pero es un caso excepcional, ¿no? La mayoría de pacientes quieren dormirse para no sentir nada, pero esta no, esta quería estar despierta. Y la anestesia regional es excelente para mejor analgesia postoperatoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué técnicas usamos de anestesia regional? Anestesia regional que se asocia a la sedación, anestesia regional pura, o anestesia regional que se asocia a una anestesia general, y eso le llamamos anestesia combinada. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos una anestesia combinada? Ustedes ya han rotado por químicos, todos los han llevado a ver operaciones, ¿no? Bueno, cuando hacen una histerectomía, ¿la histerectomía es dolorosa o no es dolorosa? ¿Qué se imaginan ustedes en el postoperatorio? ¿Duele o no duele el postoperatorio? Debe doler. ¿Por qué? Yo no tengo útero, ustedes tienen. Debe doler. ¿Por qué? A ver, ¿por qué duele? ¿Qué le vuela? ¿Qué plexo le vuelan en el útero? Otro problema, ¿no? Entonces tenemos próstata, tenemos útero, te sacan pues los nervios, te sacan los nervios, y entonces te cortan el útero y sale con todos sus plexos, ¿no? Y entonces todo lo que queda de nervios se quedan inflamados. Es como cuando te amputan una pierna, te amputan la pierna, señor. Bravo, señor. Los nervios, ¿cómo quedan los nervios que quedan? Inflamados, ¿no es cierto? Y entonces viene el dolor del miembro fantasma. En el útero, en la próstata duele, se duele. Entonces, para eso en la histerectomía usamos anestesia combinada. Le ponemos una epidural con su catéter, le dejamos para el dolor del día siguiente y le ponemos anestesia general. Listo. La paciente está dormida, la operan y cuando se va a ir, le ponemos la primera dosis de su analgésico por el catéter epidural y listo. Está tranquila la paciente. Eso hace que esa paciente al día siguiente se pare, se bañe, comience a caminar y entonces comienza a circular, a mejorar el proceso inflamatorio y el paciente puede irse a los 2 o 3 días y está en su casa. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de la anestesia regional. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la anestesia regional? Que el paciente no quiera, pues no quiero que me claven una listo, ya están juntos. Nadie puede obligarlo. Que tenga infección en el sitio donde tú le vas a colocar. Que el paciente tiene sepsis generalizada. Que tenga alguna coagulopatía. Que esté con coágulos. Que haya aumentado la presión intracraneal. ¿Cuántos han visto una anestesia raquídea? Todos creo que han visto anestesia raquídea, ¿no? Espinal, ya está. ¿Qué sale por la agujita? Líquido cefalorraquídeo, sale líquido cefalorraquídeo. Por esa agujita sale líquido cefalorraquídeo. Y si ese paciente de casualidad tiene un tumor y que empuje el bulbo respiratorio, ¿no? La protuberancia le empuja ¿contra qué? Contra el agujero magno. Y llamamos algo de enclavamiento, se enclava el paciente. Por eso, cuando tú tienes un paciente con algún proceso que genere aumento de la presión intracraneal, no se pone anestesia regional. ¿Ya? No se pone. Y me van a decir, ¿para qué quiero saber? Yo no voy a ser anestesiólogo, no vas a ser, pero sí vas a ser médico, ¿no? Y si tú tienes un paciente así, tienes que saberlo aconsejar a tu paciente, ¿sí? Tienes que saberlo aconsejar a tu paciente. Porque ustedes el primer año, cuando van a hacer, ¿qué van a hacer? Más van a ser consejeros que, ¿no? Entonces ustedes van a derivar a los pacientes, van a recibirlos, todos. Si algunos de ustedes hacen medicina general unos años o hacen medicina familiar, ustedes tienen que saber manejar estos pacientes para poder controlarlos y derivarlos de la manera más adecuada. ¿Ya? Bien, y hay algunas contraindicaciones pues, relativas, ¿no? El paciente hipovolémico, alguna enfermedad del
sistema nervioso central, como les decía, neuropatías, mialgias, miopatías, ¿no? Dolor lumbar crónico. A veces a los viejitos no les ponemos anestesia regional porque se potencia mucho, pero que es importante. Los niños a veces no quieren ponerle, les ponemos caudal, a veces no les podemos poner caudal, ¿no? Son contraindicaciones relativas. Paciente psiquiátrico que no coopera, si no coopera, no se intenta muchas veces, si no se puede, no se puede. Obesidad severa, sí, miren. O sea, si ustedes han hecho ya, los que han rotado con anestesia, ya les han dicho cuánto mide esa agujita raquídea epidural, ¿cuántos centímetros mide? No, el diámetro es 27 grados. ¿Cuánto mide? El largo. Mide 9 centímetros. Desde la piel hasta el espacio epidural mide 9 centímetros. Hasta el espacio raquídeo mide 9 centímetros la aguja. O sea, miren, tiene 9 centímetros de la piel hasta ahí. Nunca dicen, según un trabajo publicado hace unos años atrás acá en el Perú, dicen, no hay, el espacio epidural no está menos, en los peruanos no está menos de 3 centímetros, menos de 3 centímetros, ¿ya? Pero sí puede estar más allá. Y entonces en un obeso severo, un obeso mórbido, un obeso después 3, ¿a cuánto estará la aguja? Entonces no llega. Entonces para ellos hay empresas que muy amablemente nos han hecho agujas de 12 centímetros, ¿ya? Sin embargo, hemos tenido pacientes que ni con 12 centímetros llegaron, ¿ya? Porque por lo menos acá en esta ciudad, ¿cuál es el primer lugar en obesidad a nivel del Perú? No, primer puesto, Remy Batán, primer puesto, ¿no? Primer puesto en obesidad. Entonces, es un trabajo que ya lo vamos a publicar. Nuestra población que va a sala de operaciones, la que va a sala de operaciones, ese hemos buscado. Nuestros pacientes, como les decía, miden metro 50 en promedio y su índice de masa corporal es 29, o sea, es el promedio, ¿se imaginan? Todos son gorditos, ¿ya? Los que van a sala de operaciones. Y entonces es frecuente que nuestras agujas no lleguen, muy frecuente. Y tenemos que pasar a la anestesia general. Entonces, las ventajas de la anestesia regional es que estás consciente, pues la vía aérea está permeable, puedes monitorizarlo adecuadamente. En anestesia obstétrica tienes que estar despierto porque tienes que respirar con el niño, pues no, si tú lo duermes al paciente, la duermes a la paciente, en 3 minutos los anestésicos pasan a través de la placenta y el niño se deprime y hay que estar intubando al niño, lo pones en mayor riesgo. Acabamos de tener un neonato con neumotórax por intubación, entonces hay un montón de complicaciones que se pueden presentar, un montón de complicaciones. Entonces, por eso se pone anestesia regional en las obstetras, ¿ya? Y tiene que explicarle a su paciente, no, yo quiero dormir, no te puedes dormir porque tienes que respirar con tu bebé, ¿ya? El oxígeno de la mamá es lo mejor para él. Como les decía, anestesia, las ventajas de la anestesia postoperatoria, y debido a su vasodilatación, todo hay menos trombosis venosas profundas, menos sangrado, y se ocluyen menos los bypass vasculares, sean periféricos o vasculares. Y las desventajas, bueno, una de las principales desventajas es la habilidad del operador, ¿ya? La habilidad del operador. Tenemos cuando van a la residencia los que hacen anestesia, para saber que saben hacer bien anestesia epidural, tienen que poner 90 veces anestesia epidural, por lo menos 90 veces, en 3 años. ¿Ya? Sobrepasan eso. En promedio, un residente de anestesia del tercer año ya ha hecho más de 200 anestesias epidurales, ¿no? La anestesia raquídea llega fácil a más de 1000, ¿no? Entonces, pero tendría que tener 71. Por ejemplo, para intubación, para que sepas intubar, tienes que intubar más de 57 veces para que digan ya sabes intubar. ¿Ya? Ya sabes intubar. Y intubaciones difíciles deben tener más de 30 en tus 3 años, para que digas ya sé intubar, ¿no? Entonces, esos son parámetros que tienes que cumplir. Y en 3 años, un residente, por eso se llaman residentes. Su salida es a las 5, ¿no? Nos ves a las 7, 8 dando vueltas todavía en el hospital. Están buscando sus casos. Si ven una intubación difícil, se quedan los 2 residentes de primero o segundo año, están esperando porque ellos lo quieren intubar, ¿no? Entonces, para poder ganar sus competencias, ¿ya? Entonces, una desventaja es eso, la ansiedad del paciente y la habilidad del operador. ¿Qué más? El periodo de latencia. En la anestesia epidural hay que esperar como 10 minutos para que comience la operación. Si tienes un paciente
con sufrimiento fetal agudo, que se te va a morir chiquito, no puedes esperar eso. La anestesia raquídea te da esa ventaja. No siempre te prende, ¿eh? No siempre te prende. Lo puedes poner bien, puede ser el más libre del mundo y no te prende. ¿Ya? Anestesiólogo que no le ha aprendido una anestesia no es anestesiólogo. Ya no es anestesiólogo. Siempre, ¿no? Siempre. Entonces, cuando ya lo ves al paciente, a veces te da cólera, porque todo está bien, y dices, ya está listo, ya ha hecho esa señora, ya listo. Se echa la señora y mueve los pies, está moviendo los pies. Ahora, ¿qué he hecho? ¿No? Y todo está bien, es muy variable, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de veces no hay problema. ¿Quieres ventajas más? A veces en la anestesia epidural podemos encontrar, sepas intubar, tienes que intubar más de 57 veces para que digan, ya sabes intubar, ¿ya? Ya sabes intubar. Y intubaciones difíciles deben tener más de 30 en tus 3 años, para que digas, ya sé intubar, ¿no? Entonces, esos son parámetros que tienes que cumplir. Y en 3 años, un residente, por eso se llama residente. Entonces, su salida es a las 5, ¿no? Los ves a las 7, 8 dando vueltas, todavía en el hospital. Están buscando sus casos. Si ven una intubación difícil, se quedan los 2 residentes de primero o segundo año, están esperando porque ellos lo quieren intubar, ¿no? Entonces, para poder ganar sus competencias, ¿ya? Entonces, una desventaja es eso, la ansiedad del paciente y la habilidad del operador. ¿Qué más? El periodo de latencia. En la anestesia epidural hay que esperar como 10 minutos para que comience la operación. Si tienes un paciente con sufrimiento fetal agudo, que se te va a morir chiquito, no puedes esperar eso. La anestesia raquídea te da esa ventaja. No siempre te prende, ¿eh? No siempre te prende. Lo puedes poner bien, puede ser el más libre del mundo y no te prende. ¿Ya? Anestesiólogo que no le ha aprendido una anestesia no es anestesiólogo. Ya no es anestesiólogo. Siempre, ¿no? Siempre. Entonces, cuando ya lo ves al paciente, a veces te da cólera, porque todo está bien, y dices, ya está listo, ya ha hecho esa señora, ya listo. Se echa la señora y mueve los pies, está moviendo los pies. Ahora, ¿qué he hecho? ¿No? Y todo está bien, es muy variable, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de veces no hay problema. ¿Quieres ventajas más? A veces en la anestesia epidural podemos encontrar toxicidad. Por la concentración, la alta cantidad de anestésico local que ponemos puede llevarnos a una toxicidad. Y a veces, nadie quiere, pero a veces podemos pellizcar un nervio por ahí, puede ser un daño neurológico, una neuropatía neurológica. También tenemos el reporte de esos casos, ¿no? No quiere nadie que pase eso, pero pasa. ¿Ya? Entonces, para poner la anestesia epidural o regional hay que saber bien la anatomía, las vértebras, cuántas vértebras tenemos, cómo las vértebras se van ubicando. Tenemos que saber, por ejemplo, que las vértebras cervicales están más horizontales, las vértebras lumbares son más horizontales, las vértebras torácicas las apófisis espinosas son más oblicuas, o sea, es más fácil poner una anestesia lumbar, a veces cervical, más difícil es poner una anestesia torácica, por ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer el hiato sacro para que ustedes sepan dónde poner anestesia caudal, que se pone el hiato sacro. Tenemos que saber que existe un espacio epidural, las 3 meninges, ¿no? Dura, aracnoides, vía madre, dónde ve el líquido cefalorraquídeo entre las 2 aracnoides. Todo eso tenemos que saber, esa es nuestra base anatómica. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que tener nuestro equipo anestésico adecuado, las agujas que vamos a utilizar, ¿sí? Y tenemos que ver el ecógrafo si es que necesitamos ecógrafo. ¿Y qué tenemos que saber las bases anatómicas? Los dermatomas. ¿Se acuerdan de esto? No, eso ya lo visto en anatomía, ni se acordarán. Bueno, tenemos que acordarnos, porque nosotros por lo menos, porque tenemos que saber si te van a operar del apéndice, qué nervios tengo que bloquear. Si te van a operar de una cesárea, qué nervios tengo que bloquear. ¿A qué altura te tengo que poner la anestesia? ¿No? La anestesia regional. Los dermatomas. Y la anestesia epidural se pone en el espacio epidural, en la parte rojita que ustedes ven ahí, ¿no? Cómo ha llegado la anestesia epidural, es decir, apófisis espinosa, ¿no? El cuerpo de la vértebra, las facetas, tu aguja va entrando por aquí, entre vértebra y vértebra, entre dos apófisis espinosas, va entrando, y llegamos al espacio epidural. Esta es la dura madre, ¿no? Esta es la dura madre con los nervios. Fíjense, acá quiero que se encuentre una cosa. En la médula, cuando salen los nervios,
están delgaditos porque no están cubiertos por la dura madre. Pero cuando salen al espacio epidural, se cubren ya con la dura madre y miren, entonces se vuelven gruesos los nervios, ¿no? Y algunos se vuelven con su vaina de mielina. Eso explica por qué cuando pongo anestesia epidural, tengo que poner más dosis, ya 15, 20 centímetros. En cambio, cuando pongo anestesia raquídea, entro aquí al espacio subaracnoideo, los nervios están delgaditos, ahí pongo 4 o 5 centímetros, máximo. En cambio acá no, acá tengo que poner más para que penetre, ¿ya? Para que penetre. En la anestesia epidural hay un periodo de latencia, demora 10 minutos si le pongo silocaína, 20 minutos si le pongo la bupivacaína, para que haga efecto. En la anestesia raquídea no, es inmediato el efecto, es inmediato. ¿Qué peligro tengo poniéndole acá tanto volumen? Que acá hay vasos sanguíneos en el espacio epidural. Entonces, si le pongo 20 centímetros, se va a absorber la anestesia. Y cuando se absorbe, ¿qué es lo que pasa? Se va al torrente sanguíneo y alcanzo niveles peligrosos, tóxicos, y podría en algún momento hacer toxicidades, ¿no? El paciente. No es alergia, es toxicidad por concentración. Toxicidad por concentración. No es alergia. ¿Qué hago para la anestesia neuroaxial epidural? Primero, lo monitorizo. Ya quedamos en monitorización del paciente. 3 parámetros para monitorizar un paciente con anestesia regional: el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y la presión arterial no invasiva. Si pondría anestesia general, le agrego la capnografía. Eso es lo obligatorio. Toda sala de operaciones decente tiene que tener ese monitor, ¿ya? Quien pone anestesia general tiene que tener capnógrafo, si no quiere. Lo premedico. ¿Cómo lo premedico? Le quito un poco lo vuelvo un poco indiferente. Si es que no es obstétrica, le puedo poner midazolam, le puedo poner fentanilo y lo premedico. Lo vuelvo indiferente para que no se ponga nervioso por la aguja que le voy a poner. Y la posición, ¿cuál es la mejor posición? Decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, sentado. La mejor posición es la que el anestesiólogo domine mejor, ¿ya? Porque si tú quieres estar seguro, el anestesiólogo tiene que estar seguro de lo que hace, ¿ya? Y es igual, es un procedimiento que me trae estuche central nervioso, entonces necesita guantes, desinfectante y sus campos clínicos, ¿no? Acá, por ejemplo, está sentada la paciente sentada, ¿ya? Acá la tenemos en decúbito lateral. Solo para información, porque ustedes no van a poner la anestesia, por ahora los que sean, no sean anestesiólogos. La línea azulita está entre las crestas ilíacas posterior-superiores, se llama línea de Tuffer-Yacob y pasa a través de L4. Entonces, por ahí nos orientamos L4, ¿ya? Y esta es la línea Yacob, ¿no? Que está a nivel de T7. La usamos como referencia cuando la paciente es súper obesa, ¿no? Obesidad mórbida. Y queremos poner anestesia regional. Ayer no puesto anestesia regional en una paciente así, que sobraba en la camilla. Nada, ahí les pregunté a mis residentes, ¿cuánto aguanta tu camilla? Es cierto, tienes que saber, porque tú subes un paciente y la malogras la camilla, que ahora tiene sistemas electrónicos para subir, bajar. Antes nosotros con el pie estábamos ahí dando pedal, con la mano volteábamos, no, ahora todo es electrónico, ¿no? Y tú malogras los sistemas. Las camillas solo aguantan 180 kilos, ¿ya? Las mejores. Entonces, para operar pacientes obesos de ese tipo, que rebalsan en la mesa, son camillas especiales, ¿ya? No puedes ponerlos en cualquier camilla. Esas son las líneas, entonces, que usamos de referencia. ¿Y qué usamos? La aguja epidural. La aguja epidural es calibre 18, ¿ya? Y este es un catéter epidural. La ventaja de la anestesia epidural es que puedes ponerle un catéter y prolongar el efecto de la anestesia epidural, ¿ya? Pones un catéter y prolongas el efecto de la anestesia epidural. ¿Y dónde lo colocas? En el espacio epidural. Entonces igual, ¿no? Vamos nosotros médula y los nervios, dura madre. Rojito la dura madre. ¿No? Esta es la dura madre y acá salen ya los nervios. Y acá es el espacio epidural, ¿sí? Acá es. Es grande, les cuento que en la zona lumbar mide 1 centímetro el espacio epidural, ¿ya? Y es lo más grande. En la zona torácica mide 0,6, 0,7 más o menos. En el espacio cervical mide 6, 0,6, 0,7. Pero acá tenemos que ver las referencias anatómicas. ¿Por qué veo puro nerviosito acá? Y estoy en el espacio lumbar. ¿Hasta dónde llega la médula espinal en adultos? Hasta
hasta L1, L1 generalmente, porque siempre hay alguna alteración, ¿cierto? Puede haber L1. Si llega hasta L1, entonces la anestesia epidural la trato de poner, la puedo poner en cualquier lado, porque voy a ponerla acá, en este espacio, no voy a entrar a la dura mano. En cambio la espinal, sí tengo que ponerla debajo de la L1 porque voy a entrar y voy a perforar y voy a estar acá, ¿ya? Y cualquier roce con la médula espinal le voy a producir una neuropatía al paciente. Yo no quiero eso. Entonces, raquidia espinal, siempre debajo de la L1. Epidural puedo poner en cualquier zona porque lo voy a poner. Detrás del espacio epidural está el ligamento amarillo, que es un ligamento que viene desde la base del cráneo hasta el sacro, ¿ya? Y este ligamento amarillo es grueso. Entonces, cuando yo avanzo con mi aguja y rompo el ligamento amarillo, ya sé que estoy en el espacio epidural. Y hay diferentes pruebas para eso. Y ahí le pongo la anestesia. Y si le voy a poner un catéter para prolongar el efecto, un catéter para el dolor, es un paciente oncológico que necesito dejarle el catéter ahí unos meses para tranquilizarlo, para ponerle morfina, acá le digo, en el espacio epidural, ¿ya? Ahí se dice. ¿Por qué? Porque ahí están los nervios, ahí estoy sentita los nervios. Listo, ahí de nuevo, miren la aguja donde llega, rompo el ligamento amarillo y el espacio epidural. La de abajo es son vértebras torácicas, entonces mi aguja no va a entrar así como entra en la zona lumbar, sino tengo que entrar así, ¿no? Y entonces es un poco más difícil. Torácico es un poco más, ponemos, pero es un poco más complicado. Listo. Y la anestesia epidural entonces se hace generalmente con una técnica de la pérdida de resistencia, a romper el ligamento amarillo, la técnica se vence la pérdida, o la bota anestésica, cosas que ustedes más o menos deben conocer nada más de referencia. Ahí estamos avanzando con la aguja epidural 18, una agujaza, vamos por la piel, el tejido graso, ligamento supraespinoso, o sea, rompemos piel, subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, me acerco al ligamento amarillo donde debe estar el espacio epidural, ¿ya? Vamos avanzando así lentamente. ¿Ven? Ahí rompo el ligamento amarillo, ahí estoy rompiendo el ligamento amarillo y paso al espacio epidural y la anestesia, ¿ya? Así se pone la anestesia epidural. Requiere entrenamiento, sí, pues por eso tenemos que poner 90 para siquiera saber que poner somos más o menos, ¿no? Regularones poniendo anestesia epidural. Igual a veces no podemos, igual, así estamos viejos, ya estamos para jubilarnos, igual a veces. A eso podemos. Entonces, y la pérdida de resistencia es esa, miren, vamos empujando la aguja hasta que rompemos el espacio del ligamento amarillo, se metió nomás esa es la pérdida. Cuando hacemos torácica es un poco más difícil, como decimos, ¿no? Son más oblicuas, pero las pruebas son iguales, las ponemos así en paciente echadito. Y epidural cervical le ponemos, pero el espacio epidural ahí, como decimos, está cerquita a la médula, está 0,4 es el espacio epidural, y ahí no está la médula cervical. Eso es cuando necesitas desestresar, que quieres emociones fuertes, te pones ahí. ¿Ya? No, mentira, le ponemos generalmente cuando necesitamos terapia de dolor, sobre todo, ¿no? Para terapia de dolor, algunos lo usaban para hacer cirugía estética de mamas y todo ese cuento. Ya no, o sea, es mucho riesgo, es mucho procedimiento, pero sí lo amerita. Por ejemplo, si tienes un paciente con un cáncer de tiroides, con un cáncer de mama, que el dolor es intenso y no va bien el catéter en la zona lumbar, no llega a trepar muy bien la morfina, tienes que ponerle ahí, ¿no? Por ahí hemos puesto un par acá y con su bomba, que nos ha ido bien, pero es un poco más riesgoso, ¿no? Como ven bien, estamos cerquita de la médula, ahí sí estamos cerquita de la médula. Y si arañamos la médula con la aguja epidural, podemos producir una cuadriparesia. ¿Ya? Entonces, incluso con ecografía, las zonas no se ven, o sea, tampoco es muy confiable. ¿Ya? Bien, y la anestesia epidural entonces se ve alterada en algunos pacientes como las obesas, los embarazadas, etc., porque se pierde se pierde la resistencia, se pierde la presión negativa. Podemos generar una lesión del ducto espinal, que es lamentable, pero rarísima, ¿no? Entonces, y puede darse muy buena anestesia postoperatoria si diluimos el anestésico, si ponemos opioides por esa categoría. ¿Ya?
Entonces ponemos el catéter epidural para mejorar, para ampliar, para prolongar el tiempo analgésico del paciente. ¿Qué complicaciones? Por daño mecánico, pues yo le punzo la dura madre y en lugar de la aguja 27 delgadita que puso el espinal, sale por la 18 un montón de líquido cefalorraquídeo. Y entonces el cerebro se cae y comienza a dolerme la cabeza, cefalea por punción. Esta se presenta entre los 3 primeros días de haberle punzado la dura madre al paciente. Le dejo un agujerote en la dura madre y va a estar dale y dale saliendo el líquido. ¿Qué tengo que hacer? Hay tratamientos médicos y tratamientos intervencionistas para eso. Ya, o sea, tampoco es que se va a quedar ahí. La droga, tengo que colocar en el espacio epidural, si coloco mucha droga o si no absorbo bien, no aspiro bien y lo meto al torrente sanguíneo, produzco una toxicidad porque es una gran cantidad de anestésico. Y puedo provocar un efecto fisiológico no deseado. ¿Qué efecto provoca el anestésico? Analgesia, anestesia, ¿no es cierto? Bloqueo motor, ¿ya? Pero ¿qué más puede provocar? ¿Qué tipo de sistema nervioso tenemos? Motor, sensitivo y el vegetativo. ¿Se acuerdan del autónomo? Simpático, parasimpático, esos nervios son delgaditos. Cuando tú haces el bloqueo epidural, lo primero que se bloquea es el anestésico, es el sistema autónomo. Entonces el paciente se le baja la presión. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura? Es unos 10 minutos, 15 minutos. Pero si tú tienes un paciente cardíaco con bloqueo, ahí es donde te puede hacer paro cardíaco. Entonces, yo siempre le digo a los residentes, tú pones una anestesia epidural, 15 minutos tienes que estar ahí con el paciente. Después ya puedes ponerte a leer lo que quieras. Pero 15 minutos tienes que estar mir el monitor. Después ya te puedes relajar. Esa es la parte más crítica. ¿Qué más? Pues cuando la cefalea da una cefalea por punción dural, ¿cierto? ¿Qué otra causa puede haber? ¿Qué se diferencia la anestesia epidural con la anestesia espinal? Primero, que lo pongo en el líquido cefalorraquídeo, o sea, el anestésico tiene que diluirse con el líquido cefalorraquídeo y bloquear los nervios en esa zona. Después, como los nervios están delgaditos ahí, no están cubiertos de la dura madre, entonces se pone dosis muy pequeñas. Se puede poner 5 o 6 centímetros, hasta 5 centímetros, no más. ¿Ya? Igual, tengo que ver la anatomía de la columna y voy a traspasar los mismos planos: piel, subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, y rompo dura madre. Y cuando rompo dura madre, sale una gotita de líquido cefalorraquídeo y le coloco el anestésico. ¿Cómo son las agujas? Son catéter 27, son diámetro 27, tamaño 10 centímetros, tenemos de 12 centímetros, y rompen la dura madre y son rombas, entonces no van a cortar a la dura madre, solamente la van a separar. Y ahí el bicéfalo tiene diferentes angulaciones, pero lo importante es que no van a dejar un agujero grande. ¿Ya? La posición, igual, prono, de cuito lateral o sentado, lo que mejor le asiente al anestesiólogo. Si el anestesiólogo sabe poner sentado y no va bien lateral, que lo ponga sentado. ¿Ya? Es tu seguridad y la seguridad del paciente y la seguridad de todos. Ahí pueden ponerlos así, ¿ven? Sentado o de cuito lateral. ¿Dónde le ponemos? Más abajo de L1, L2, L3, L3, L4, L4, L5, ¿ya? Y como tiene poquito anestésico, entonces no hay toxicidad, pero tienes que tener un alto control de la desinfección de la zona. ¿Por qué? Porque vas a entrar vas a romper meninges. Si tú llevas una bacteria ahí, vas a producir una meningitis. En México ha habido hace 3 meses atrás 18 casos de meningitis en un mes por anestesia raquídea, que no se lavaban bien las manos todos y no eran en la misma zona, eran en diferentes zonas de México. Entonces es rarísimo, ¿ya? Por ahora la investigación es el lote 1 que compró el gobierno por ahora, ¿ya? Entonces
Entonces, pero, o sea, esos detalles son los que tienen que cuidar. Miren, o sea, cómo puedes perjudicar a un paciente no siendo tu culpa, ¿ya? No siendo tu culpa. Entonces, ahí es importante, la zona donde coloques tiene que ser limpio. Antes usábamos alcohol yodado, ya no usamos, porque el alcohol yodado es neurotóxico, producía confusiones. Usamos alcohol blanco, puro. No sé por qué las chicas les gusta ponerse tatuajes en la zona lumbar. Sí, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, con su pantaloncito, me va a caer. Y cuando le vas a poner anestesia, ¿dónde le pones? ¿Qué pasa si llevas un pigmento de esa tinta? Ahí, ¿no? El otro día le hemos puesto a una señora, pero en L2, L3, porque tenía L4, L5, para una cesárea. Y todavía la señora me decía, no, yo no quiero esa aguja, me da miedo. La pongo en posición para la anestesia, tenía un tatuaje acá, tatuaje acá, y mi agujita tenía miedo de eso. Entonces, ahí le colocamos, ¿no? Rompemos la madre y se coloca en esa zona, ¿ya? Se coloca en esa zona. Entonces, la dosis es pequeña, el volumen es pequeño, el líquido cefalorraquídeo tenemos que empujar, tenemos que diluir el líquido cefalorraquídeo con el anestésico, ¿sí? Y entonces vamos a tener un efecto más rápido. Ahí tenemos diferentes tipos de anestésicos, no creo que sea conveniente, solo para referencia, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de anestésicos. ¿Qué usamos más en estos pacientes? Bupivacaína, hiperbáricos. Esa es la preferencia que tenemos, al 0.5%. Un tiempo usábamos lidocaína hiperbárica, ¿ya? Está regresando, por eso la pongo acá, estoy mencionando acá, ¿no? Miren, la vuelta a mencionar, que miren es el libro de anestesia más importante para nosotros. La vuelta a mencionar, pero un tiempo no, porque cuando la haces hiperbárica, la anestesia, tu lidocaína que tú usas, la bupivacaína que usamos, la mezclan con glucosa, la empresa, ¿no? La empresa, y eso la hace hiperbárica, eso nos hace más seguros a nosotros, porque no trepa mucho y justo anestesia la zona que tú quieres. Pero, hablemos del año, la primera década de este siglo, ¿no? 2001 al 2006, más o menos. Brasil. Comenzaron a usar lidocaína hiperbárica. ¿Para qué? Para que la cesárea, porque en Brasil tiene más cesárea que nosotros. Nosotros estamos peleando para bajar nuestro nivel de sal. En Italia tenemos 54% ahora de cesárea. O sea, solo 46% dan su parto natural, 56% son cesáreas. Entonces es terrible económicamente para el Ministerio de Salud, pero también para los pobres niños que están haciendo síndromes respiratorios mínimos, etc. No hay varias complicaciones. La cesárea no es una opción para el niño, ¿no? Para la mamá sí, pero para el niño no. Bueno, en Brasil están casi en 60%. Pero ellos están hace años en esto, ¿no? Y entonces todas usaban lidocaína hiperbárica. Pero hubo un lote de lidocaína hiperbárica en el cual parece que pusieron demasiada destroza para mezclar el anestésico. Y entonces comenzaron a aparecer casos de dispareunia, ¿no? Anestésico en silla montada, es decir, las brasileñas son un poco más, de mente más abierta que el resto de latinos, ¿no? Y entonces tenían disfunciones sexuales después de las cesáreas. ¿Qué pasaba? Que tenían anestesia toda su zona genital. Y entonces se vio que esta anestesia con lidocaína comenzó a hacer depósitos, cristalizaba dentro del nervio y les bloqueó los nervios. Entonces la sacamos del mercado. Ha regresado, pero ya es diferente. No la estamos usando porque todavía la vamos a ver, la vamos a utilizar. Pero estamos usando bupivacaína. Y la anestesia caudal se coloca en el hiato sacro. ¿Sí saben dónde está el hiato sacro? Eso saben, ¿cierto? Si no, ahora se van a bañar en su casa y se agarran el hiato sacro. Y se ubican en el hiato sacro, ¿ya? Pero el hiato sacro en los adultos el hiato sacro ya se va soltando. También los niños están más abiertos. El hiato sacro está al final del sacro y al inicio del coxis, ¿no es cierto? En la misma colita está ahí, ¿sí? Y los niñitos se sienten clarito. ¿Y quién lo protege? Lo protege el ligamento sacrococcigio. ¿Qué es el ligamento sacrococcigio? Es el final del ligamento amarillo, ¿ya? Entonces, en una posición adecuada, le ponemos acá al niño, le ponemos la aguja,
rompemos el ligamento sacrococcíneo y estamos en espacio libre. Y le ponemos, pero es muy abajo. Sí, pero hay fórmulas para permitir que trepe, ¿no? Que trepe la anestesia y nos sirve, por ejemplo, para hacer operaciones de bajo abdomen, hernias, pictopidias, fimosis, ¿no? Entonces nos sirve para eso. Nos proporciona muy buena analgesia a los niños. Ahí lo colocamos. ¿Ya? Ahora sí, ya saben dónde buscar el hiato sacro. Esto. Y ahí le colocamos. ¿Ya? Ese es el hiato sacro. Se coloca al niño en el cúbito lateral. ¿Ya? El cúbito lateral. Y entonces, acá más bien la anestesia caudal sí requiere más entrenamiento. Más lo hacemos en hospitales pediátricos. ¿Ya? En el hospital sí ponemos anestesia caudal a los niños, pero más se hace común en los hospitales pediátricos, ¿no? En los institutos pediátricos. ¿Ya? ¿Qué ventajas tenemos? Que es fácil encontrar, pero también hay desventajas que podrías perforar el colon del niño. Entonces hay que saberlo colocar, hay que saber la orientación de la aguja y nos va a permitir a nosotros la analgesia sobre todo, una gran estabilidad emocional, la analgesia. ¿Por qué? Porque le vamos a poner anestesia caudal, pero también le vamos a poner anestesia general para los niños. Porque ningún niño despierto se le va a poner una ahí. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos la diferencia entre anestesia epidural y raquidia final, ¿no es cierto? La técnica es diferente, la analgesia es mejor en ambas es buena, pero mejor en la epidural porque pongo catéter y puedo prolongar la analgesia. ¿Ya? Es decir, puedo poner en la epidural continua y en la raquidia no, porque ahí sale líquido cefalorraquídeo. Podríamos poner continua, pero vamos a drenar mucho líquido cefalorraquídeo. Entonces ponemos anestesia raquídea y anestesia epidural y epidural continua cuando necesitamos. ¿Ya? Entonces, dosis más elevada en la anestesia epidural, en la raquidia. La epidural comienza lenta, la raquidia comienza de inmediato. El bloqueo autonómico, el del sistema nervioso autonómico, en ambos se bloquea primero en la raquidia porque más rápido llega y luego en la epidural. Menos riesgo de hipotensión hay en la raquidia que en la epidural, perdón, en la epidural de la raquidia. Cefaleas puede haber en las dos, porque si punza la dura madre, va a haber cefaleas. Sin embargo, la epidural, si todo es correcto, no va a haber cefaleas. ¿Ya? Listo, y entonces la anestesia regional, ¿qué complicaciones inmediatas será cuando le colocamos? La hipotensión, puede haber desvanecimiento, porque hay un bloqueo vagal, ¿sí? Puede ser que la paciente se eche, la paciente embarazada se echa, presiona la cava, síndrome de la vena cava, más la hipotensión puede producir un paro cardíaco. Si le pones muy arriba la anestesia puede producir parálisis respiratoria, ¿ya? Y el principal problema es el dolor durante la inyección, ¿no? 30% de nuestros pacientes se quejan de que le ha dolido cuando le he puesto la 30%. ¿Qué complicaciones intermedias? Que se paralicen los músculos respiratorios, que haga retención urinaria, porque el bloqueo de todo el sistema autónomo, y lumbalgia por el dolor de la inyección. Y las complicaciones tardías, ya después de que le puse la anestesia, pasó todo el daño neurológico, como les dije, podría haber daño neurológico, aracnoiditis adhesiva si es que le contamino la aracnoides, si es que produzco un hematoma epidural porque no he analizado bien las coagulopatías o la anestesia ha sido traumática, es otro cuento. Hay pacientes que tú le estás poniendo y comienzan a saltar y se corren y todo eso, déjalo, échale con anestesia general, ¿ya? Porque esas pacientes con la agujota van a romper un vaso y van a producir sangrado interno. Y ese sangrado interno va a presionar la médula. Y la médula, si no drenas ese sangrado epidural en 3 días, esa médula se hace disfuncional y la paciente deja de caminar. ¿Ya? La semana pasada, martes de la semana pasada, Hospital Nacional del Sur de Arequipa, casi, ponen anestesia raquídea para una operación de traumatología. La paciente salta y se rompe la aguja raquídea adentro. Es un caso que van a presentar en el Congreso ahora, porque ha sido la semana pasada. Entonces, como ustedes saben, todos los anestesiólogos somos recontra chismosos, porque no, ¿quién va a chismear en el hospital si no somos nosotros? ¿No? Entonces,
Cuando pasó a los 3 minutos ya todo el sur sabía que se había roto la hoja. Y todos sabíamos al día siguiente que la paciente había entrado en la noche de emergencia con neurocirugía para retirarle el pedazo de aguja, y eran 3 centímetros que había quedado. Si un paciente te salta, no la coloques, dile, échate, ya está, punto, se acabó ya, perdiste tu oportunidad. Listo, ¿ya? Te puede pegar cefalea, sí, por lo que hemos comentado, y te puede dar neumotórax, sí, si pones en anestesia en zona torácica y por ahí el paciente se mueve, también puede funcionar. Por eso le digo, mucho da que ver que el paciente esté tranquilo para una anestesia regional, ¿ya? Anestesia regional. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas?